África sí. Yo recuerdo que alguna vez, cuando en esos viajes que a uno le tocó ir de un lado para otro, y preguntabas en Alemania, sobre todo, ¿se habían estado alguna vez en España? Decían que no. Digo, hombre, ¿no has estado en Mallorca? Sí. ¿No has estado en Canarias? Sí. Dice, pero eso no es España. Claro, eso no es España, total. ¿Te imaginas? Oye, naces en Las Palmas, pero ¿te hubiera gustado nacer en otro sitio? No. ¿Para qué? ¿Qué necesidad retroceder ahora otra vez? No, ¡Qué lío! Hombre, dices, 50 años. Pero imagínate, me hubiera gustado nacer en Boston, en Massachusetts, o en el Cairo. Me gusta haber nacido en... Naciste un 22 de mayo, no te lo he dicho, pero... El día de Santa Rita. Naciste patrona de los funcionarios. Y de lo imposible. Y de lo imposible. Naciste el mismo día que Isabel Gorriti. ¿Quién es Isabel Gorriti? La responsable de la directora de la ¿Sí? Luz. El mismo día. ¡Ay, qué fuerte! El mismo año ya creo que no, ¿no? No. Ella es mayor. Oye, yo sé que nadie te ha regalado nada, ¿no? Y que una de las Hombre, sí, algunas cosas me las han... Bueno, te acabo de regalar... Me acabas de regalar una flor, sí. ¿Seguro? No, me han regalado cosas, sí. Sí. Digo, que has tenido que luchar mucho para estar aquí. Sí, bueno, pero tampoco... No me gusta ser nunca ni la reina de la que más ha trabajado ni la que más se le ha currado. Es decir, me ha costado trabajo, sí, pero yo creo que igual que te ha costado trabajo a ti conseguir 17 años de audiencia y de que la gente esté, y a todo el mundo, yo creo que en la medida de las metas que uno se pone o de los lugares que uno pretende alcanzar, pues es más costoso o menos costoso. De todas maneras, yo ahora mismo, el otro día en una exposición que fui a ver a Mafre de Yves Saint Laurent, decía él que ya casi al final de su vida, con 70 y... no creo que tenía todavía menos de 72 años, decía que ya los paraísos, los buenos paraísos, algo así, decía, no era exactamente eso, pero ya los había vivido. Yo siento en mi vida que ni siquiera he conseguido la cuarta parte de lo que pretendo conseguir. Quiero decir que todavía con 50 años estoy... digamos, en pañales de lo que ambiciono. Estás justo en la mitad, has subido y ahora... Por tanto, para dejarnos llevar, he vivido la mitad de la vida, con lo cual me queda la otra mitad. Con unos buenos pilares para poder construir, para poder tirar hacia arriba, ¿no? Tengo entendido que no crees ni en el destino ni en la suerte. No. ¿En qué crees? En el trabajo. Creo en el trabajo. Creo que el trabajo es lo que te va a llevar a conseguir lo que quieres. Yo creo que además habría que decir solo a la juventud que todo se consigue trabajando. Yo creo que si al sistema amara verdaderamente al individuo, le diría que todo se consigue con trabajo. Si verdaderamente lo amara. Hasta aquí, hasta Bilbao, hasta el Teatro Campos, hasta la Arteria, como queramos llamarle, te ha traído el trabajo. ¿Qué es lo mejor de Antonia San Juan? ¿Lo mejor de Antonia San Juan en sentido figurado o lo mejor de Antonia San Juan? Yo te lo pregunto y tú recógelo por donde. Lo mejor de Antonia San Juan en el teatro es la selección que he hecho de monólogos, un poco también pensando en el nuevo público que ha aparecido a partir de mi intervención en televisión con el papel de Estela Reynolds, que hasta ahora para esa gente era desconocida y nadie sabía quién era. Un poco he hecho una recopilación de monólogos de dos espectáculos que yo había hecho anteriormente, que eran dos espectáculos unipersonales. Uno se llamaba Otras mujeres y las que faltaban, donde los mayores productores de escritura habían sido Félix Sabroso, Enrique Gallego y yo misma. Y bueno, es mostrarles a la gente que me conoce por el personaje de Estela Reynolds un trabajo que vengo haciendo desde hace 30 años, que comienza en pequeños lugares como pequeñas cafés, bares y tal, y bueno, ahí comienza eso y he hecho una recopilación de Otras mujeres de las que faltaban, monólogos desconocidos que no había hecho nunca ningún espectáculo y un avance de lo que va a ser mi próximo espectáculo, que va a ser para el año que viene, que se llama Mi lucha. ¿Mi ducha? Oh. Mi lucha. Ah, tu lucha. Mi lucha. Ah, bueno. Oye, te voy a quitar... No, te la doy luego, ¿eh? Sí. Pero te voy a quitar... aquí está bien, Dani. Aquí no molesta y se ve, ¿no? La flor. Porque quiero ponerte... ¿Cuál es tu color preferido? El verde. El verde. ¿Y después del verde cuál es? Después del verde, pero es que si me coges así con un fondo naranja, no sé si es el verde mi color favorito. Pues el que tú me digas, venga. Te quiero decir, mi color favorito a lo mejor para el verde... Tienes ahí los dibujos de otros invitados que han pasado. Tienes el rojo, ya nos quedan más. Bueno, vamos a hacerlo en el naranja, que fue que tú elegiste, venga.
El verde. ¿Cuál más? El blanco. El blanco. John, ¿me puedes acercar una servilleta, por favor? Que es que me mancha un poquito el dedo. Está nuestro compañero John Fano, por ahí, que como Tenías que agitarlo. Sí, gracias, John. Como enciclopedia andante, que es de todo lo que tiene que ver con el mundo, el blanco. Y otro color más. Y el azul. Y el azul. ¿Eras buen estudiante? No, ¿Ya? era pésima. ¿Qué asignatura te gustaba más? Yo creo que en esa época no me gustaba nada. Ninguna. ¿Quién te diría lo que ibas a escribir tú? ¿Ibas a hacer guiones? Y... Nada, total. Creo que aprobé octavos de básica. Me dijeron que le mandaron una carta a mi padre que aprobaba por el apoyo moral de los profesores. Imagínate, luego hice primero de BU, suspendí 3 y repetí primero de BU y suspendí todas. Y se acabó. Lo que pasa es que después ya me dediqué, cuando me dijeron que no había futuro para mí, que era el ejemplo de lo que no se debía hacer, ahí fue la frase clave para decirles a todos que cuando volviera iba a ser grande. Un poco me despedí de mi padre con 18 años y le dije, bueno, cuando vuelva seré grande. ¿Con 18 o 19 años te vas a Madrid? Años fui, sí. Creo que llevabas 25.000 pesetas. 25.000 pesetas llevaba, sí, se me gastaron en nada. ¿Y por qué te fuiste a Madrid y no a Barcelona? No, porque ahí estaba la Escuela de Arte Dramático y me presenté con 19 años, me presenté con 20 y me presenté con 21 en la Escuela de Arte Dramático. Las 3 veces me tiraron, porque evidentemente no tenía, cuando llegaba la parte, sobre todo la parte de lo que era, por ejemplo, un comentario de texto, yo ahí no tenía formación como para poder hacer un comentario de texto. Si me hablaban del culteranismo, me hablaban del conceptismo, para mí aquello que no había dado palo al agua era chino. Y recuerdo que en esa época, no me acuerdo quién fue el profesor exactamente, creo que murió, era un director de teatro, y me dijo el tercer año que me presenté, dice, usted no desiste, ¿por qué no se vuelve a su tierra y aprende a hablar primero? Me dijo, porque claro, con el acento canario no se me entendía. Y luego a partir de ahí ya empecé a hacer cursos con con Ángel Facio, Jesús Cracio. Después entré en la universidad con una amiga, me metió en el teatro, en la Facultad de Filología, y empecé a hacer teatro ahí. Y bueno, ha sido así, el comienzo fue así. Estuviste también durante un tiempo actuando, como has dicho antes, en locales, en bares. Sí, eso fue como, era una manera, porque cuando actuaba haciendo teatro clásico, cobrábamos a lo mejor a 3 meses vista, porque pagaban los ayuntamientos, entonces nos llegaba el dinero a lo mejor, cuando nos daba, y eran 5.000 pesetas a lo mejor por función, y con eso no me daba para comprar comida y para poder pagar la casa y el teléfono y todas las cosas que necesitaba, y necesitaba dinero rápido. Y un poco supervisé todo lo que se hacía en esa época para conseguir dinero rápido con la formación que había adquirido haciendo cursos de interpretación. Y en esa época había grupos de gente que se dedicaba a hacer playback, empezaba Diabéticas Aceleradas y toda la gente que tal. Entonces yo dije, bueno, con la formación que tengo me apetece que sea algo que tenga que ver más con la palabra. Y bueno, me subí así como voy, con un vaquero y una camiseta, y empecé con Félix Sabroso, que me escribió los primeros monólogos porque estaba conmigo en el instituto, y yo imitaba a todo el mundo. Una de mis facetas es imitar. Entonces, si veía a una profesora, pues la imitaba, si veía a una cantante, la imitaba, y podía con mi voz hacer la voz de otra gente. Entonces él empezó a escribirme historias y yo a hacerlas por los bares. Al principio fue un fracaso, hacíamos, a lo mejor iba a hacer un monólogo en un sitio, había 3 personas, 4 personas, 10 personas, hasta que en el año 97 ya tenía un público que iba a verme a los bares y cobraba muy buen dinero por actuar. A lo mejor había una noche que cobraba, en el año 97 por noche, 100.000 pesetas, 150.000 pesetas. Mucho dinero. Porque ya la gente venía a ver el espectáculo de monólogos, pero los primeros años fueron muy costosos. Del año 85 al 97 fueron 12 años de trabajo, poco a poco, sembrando, hasta que llegó un momento donde... Pues es curioso, porque creo que fue en el año 95, tuve la suerte de estar implicado en un proyecto, tanto en Bilbao como en Madrid, un proyecto que se llama El Circuito,
por el cual cogíamos a diferentes artistas, sobre todo de Bilbao y de Madrid, a los de Madrid los traíamos a Bilbao para que por todos los bares y garitos hicieran monólogos y café teatro, y a los de Bilbao los llevamos a Madrid, a diferentes garitos de Pues yo hice de Madrid. algo parecido a eso en Oviedo y en Gijón. Pues eso fue por el 95, y te cuento esta anécdota porque habían algunos garitos, en Bilbao sobre todo, que claro, que a los poteadores habituales, claro, tenían que callarse cuando había una actuación de café teatro, Sí. entonces el decirles que... Sí. Ellos decían Sí. que a ver, porque tienen que callarse, que ellos han venido a un bar, que esto es un bar, y que tienen que estar, han venido al bar a hablar, a tomarse una cerveza, y Sí. que por qué se van a callar, Sí. porque hay unos tipos ahí, Sí, sí, ahí era así. hablando. Yo recuerdo eso perfectamente y además pedírselo a la gente que les pedía, ahora cállense que va a haber un monólogo, y era como cortarles el rollo a la gente que, ¿no? que Sí. iba allí, sí, sí. En el espectáculo que estos días está en el Teatro Campos, ¿todavía queda algo, esencia de eso? Yo creo que uno, no solo es que queda esencia de eso, sino que yo he ido, por ejemplo, yo en los bares solamente lo hacía con un vaquero y una camiseta. Después, conforme fui yendo a los grandes teatros, le fui metiendo, por ejemplo, si hacía una reina me ponía una capa y una corona, después si hacía no sé qué me ponía una zapatilla y un no sé qué, después otra época que me dio por ponerle a Caracterizándoles. cada personaje le ponía una peluca, en otra época me dio por ponerle zapatos a todos, y en este espectáculo, Lo mejor de Antonia San Juan, vuelvo un poco a las raíces en el sentido de que solamente estoy con un vestido, unos zapatos y saco pequeñitas cosas de atrezo. Es decir, si hago una reina saco como una especie de tiara pequeñita, si hago no sé qué saco una gafa, si le pongo un mini atrezo a cada, con lo cual digamos que el equipaje de la función cabe en una maletita que es así, cuadradita, que es lo que llevo al teatro. Entonces no he vuelto un poco a las raíces, ¿no? al mínimo. ¿Te quitas algo cuando vas al escenario? Eso es, por ejemplo, ese anillo que llevas, ¿qué es? No, este no, porque este es mi anillo de casada. ¿Tu alianza? Mi alianza de cuando me casé. ¿Qué pone dentro? Si se puede saber, ¿eh? Luis Miguel, el nombre de mi marido. Sí. Y no pone fecha ni nada. Sí, él fue hace 2 años, el 9 de septiembre 9 de septiembre. del 2009. Ahí nació el 9 de septiembre es el cumpleaños de... No, es el 11, de Ochoa, ¿no? El 11, no lo sé. ¿Y ese otro niño que te regaló? Este me lo regaló mi suegra. Y este me lo regaló mi marido un mes antes de casarnos. El de pedida. Y este dice. también me lo regaló él. Digo que cuando estás en él, ¿te quitas algo o no? No te Esto quitas. no, esto sí, el reloj sí. El reloj te... El reloj no es bueno en un escenario. ¿Por qué, Porque el trabajo que yo hago sobre todo es un trabajo de comunión con el público y no es cuestión de tiempo. El tiempo me lo va a marcar el público cuando el público lo veo que afortunadamente ahora cada vez es Más receptivo. mucho más receptivo, cada vez se va convirtiendo todo en más receptivo, entonces el reloj habría que mirarlo si no estuviera de funcionaria en un sitio para operar la hora del bocadillo, cosas de esas. Pero ¿La gente se lo pasa bien cuando te va a ver? sí, y mal también. ¿Y tú cómo te lo pasas? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué te Y gusta, si no me lo pasara bien, no lo haría. ¿y por qué te Buscaría gusta, otra cosa. ¿Qué? por qué te gusta tanto trabajar? Porque yo trabajo para poder vivir. Pero cuando digo para poder vivir, me refiero para que funcione mi corazón, mis riñones, para que funcione mi cuerpo. Sí, no para Sí. sobrevivir, sino para vivir. Para que en la el cuerpo extensión de la- funcione. Para poder vivir, para que mi cuerpo funcione, tengo que trabajar. Para poder vivir. Hay gente que trabaja para vivir. Y hay gente que vive para trabajar. Yo trabajo para que mi cuerpo pueda funcionar. Si dejara de trabajar, no tiene sentido, me moriría. No tendría nada de sentido. Carecería de sentido. Con 19 años vienes a Madrid, te haces un largo recorrido de bares e interpretación, Largo, pero hay largo. mucha gente que no te descubre hasta el año 99, ¿no? ¿Qué Sí. pasa ese año? Tanto 9, que si le das la vuelta es el 6-6, es tan demoníaco, Ah, que qué decían los bueno. Sillana. Tú que eres de... No, 9 por 3, 27 y una 28, nada. No eres del... Estaba mirando a ver si había algún 13 por ahí. No, pero no. En el año 99, pues en el año 99 se estrena Todo sobre mi madre, pero se gesta antes, se gesta en el 98. Y bueno, 98... 8, 16, 17. No dan, podemos alguna, nada. No da. Y Luego entonces- les explicamos por qué, qué buscamos. Entonces, nada, eso, digamos que hacer Todo sobre mi madre en el año 99 capitaliza todos esos años de trabajo.
todo ese recorrido, es decir, viene alguien y de un plumazo me dice, bueno, todo esto que has trabajado, todo esto que has sembrado, quiero que lo pongas. Lo capitaliza. Me da la internacionalidad, hacer todo sobre mi madre, me da un lugar privilegiado. Tanto es así que ya accedo de manera directa a los teatros grandes. El primer teatro donde voy a actuar, de todos los recuerdo, que fue el Teatro Campo Amor en Oviedo. Ese fue el primer teatro que se llenó, 900 butacas, y me dijo una chica cuando salí, una chica se me acercó, que era actriz, se me acercó muy enfadada y me dijo, tú no eres una actriz. Y yo me quedé así, y me dijo, y le dije, ¿por qué? Dice, porque una actriz no hace ese despliegue de interpretación. Una actriz es más comedida, tú eres demasiado pavo real, bestia ahí como... Y además veníamos con un grupo de gente que íbamos a cenar y ella se levantó y se fue enfadada. Y yo no lo entendí. Después sí lo entendí. Cuando escuché después hablar a otra gente sobre la interpretación, sobre esa manera que yo tenía, por ejemplo, de ponerme a llorar encima de un escenario y hacer las cosas de esa manera tan bestia, sí entendía que había algo en la interpretación donde tenía que ver algo más con una cosa postiza que no con una realidad tan descarnada de la manera que yo mostraba a los personajes. También todo eso iba acompañado, por ejemplo, aparte de esa cosa descarnada, también acompañada de un discurso. No entiendo la frase políticamente correcto, porque yo creo que lo que es político es que se puede hablar, nunca he entendido eso, bueno, pero para poder entendernos, yo no soy políticamente correcta, y todo lo que leo, todo lo tamizo a través de mi pensamiento y a través de mi ideología, con lo cual en el escenario a veces puedo ser muy ácida, muy mordaz y muy crítica, y a veces hay gente que eso la cuestiona, la tambalea. La tambalea, y claro, y se quedan así como diciendo, cuando hablo respecto a la familia, o hablo respecto a la iglesia, o hablo, toco ciertos lugares en algunos espectáculos y en algunos momentos que evidentemente no son desde mi... No soy tan inteligente como para salir de mí, sino que viene a través de todo lo que he leído y de la lectura, y de mucha lectura, y de todo, a través de todo lo que he leído, pues digo... Tienes que hacer, había un programa que se llamaba Si lo sé no vengo, en televisión hace muchos años, sí, que era hacer cosas mientras te preguntaban. Tienes que hacer ahora lo mismo. Soy Géminis. Yo te iré preguntando. ¿Puedo hacer eso y puedo ir...? Pues tienes que pintar en este marco que está marcado. Empieza ya, elige ¿en el marquito este? En esto de aquí, ¿ves aquí? Porque luego aquí tendrás que ponerme una dedicatoria. ¿Eres buena actriz? De eso te lo tendría que preguntar John Fano. ¿Soy buena actriz? Pues vamos a ver. Hay que, como decía el otro día, cuando le preguntaron a este hombre que lo crucificaron, al futbolista Ronaldo. A Ronaldo, que Cristiano dijo que era Ronaldo. guapo y tal. Él dijo que era guapo, Él que dijo que jugaba era al guapo. fútbol. Yo no quiero que me crucifiquen, porque ya me crucificaron mucho y no soy nada víctima. Que vayan a verme al teatro. Yo para qué voy a decir ni que soy buena. Hasta el próximo 14 en el Teatro Arteria. Mejor que me vean, y después que el que quiera salga y diga, pues Antonia San Juan es mala, y otro que diga, pues Antonia San Juan es buena. En el teatro pueden ver lo mejor de Antonia San Juan, que se titula. ¿Y qué es lo peor de Antonia San Juan? Lo peor es que soy humana y soy defectuosa por todos lados. Tengo todos los defectos, soy envidiosa, soy celosa, soy todo lo humano. Todo lo que sea humano, soy como humana. Entonces soy muy humana y muy defectuosa. La Ruth Bilbao y La Visita es un tándem que de un tiempo a esta parte compaginamos habitualmente, porque desde aquí hacemos habitualmente el programa, aunque saludamos con mucho cariño a la gente de Televitoria, Teledonostia y, lógicamente, Telebilbao. Estamos recibiendo este año, estamos en estos primeros días del mes de enero, en estos primeros días del 2012, refrescándonos en esta temperatura con algunos de los invitados que hemos tenido durante estos días. Si sabéis de quiénes se tratan, nos escribís un correo electrónico a través de lavisita.com y estaremos encantados de poder compartir, porque entre todos los que hayáis acertado, todas las personas que acertéis, sortearemos una cena para 2 personas aquí en La Ruth. Con ese deseo, con el deseo de un feliz 2012, si os parece, seguimos compartiendo la visita de hoy.
Esto no estaba previsto en ningún momento. Lo que sucede es que como la invitada que tenía que estar en estos momentos aquí al final no ha podido quedarse, pues él ha dicho, siéntate. Fíjate que yo he hecho muchas entrevistas, más de 1000, y me resulta muy fácil ya en estos momentos, y me han hecho menos, pero tampoco me parece... ¿Cuántas ya, no? Yo estuve en el 95, en una en la que compartimos varias personas que habíamos formado parte del programa de fiestas de Bilbao, de la escena Busia, y luego estuve en 2003. En 2003, en el que una hora para mí entero, además. Fue en no, pero momento. Cuando hacías la sección, John Fano, que es una Sí, enciclopedia... claro, yo hacía una sección... John Fano, que es una enciclopedia andante, que pueden preguntarle ustedes absolutamente todo aquello que se les antoje sobre música, sobre qué grupo... Y entonces seguro que lo que me preguntan es lo que no me sé, que eso suele pasar. No, durante un tiempo estuviste haciendo un personaje... Un personaje, cada semana un personaje distinto. Distinto. Eso es. Que era, yo me acuerdo de la difunta Ángela Regui, que... El Retalito. Retalito y con... Que le pedí una boina, sí. Ella dijo que te la iba a dar y no te la dio nunca. Y luego con Pepe Extremadura, que te llamabas Lacoste, ahí aquel día, ¿cómo te...? Con Pepe Extremadura y el cocodrilo que llevaba, una bufanda que llevaba puesta... Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero bueno, fueron cosas que además hacían por completo improvisadas, o sea que no había un guión ni nada establecido. Vamos a situar a John. John Fano, como digo, además de ser amigo, es el responsable y el director del programa de Local Musical, que no solamente se emite en televisión, sino se emite en Local Media, ¿no? Bueno, luego hablamos de eso. ¿De qué quieres que hablemos? ¿No? ¿De qué quieres que hablemos? No, digo de lo de Local Media, porque ahora ya las cosas no son como eran. ¿No se llama Local Media? ¿Cómo se llama? Ya es que no hay tantas televisiones como había antes, ¿no? Por eso. Bueno, eres el responsable del programa de música. Local Musical, efectivamente. Nos ha tocado además compartir precisamente a muchos artistas, a muchos... tú has entrevistado a un músico, yo he entrevistado... ¿Se comportan diferentemente los músicos en un programa de música que en un programa de entrevistas como este? Pues en ocasiones sí, porque tú ten en cuenta que tus preguntas son distintas. También es cierto que depende de quién sea el invitado. Yo formulo unas u otras. No es lo mismo cuando es un grupo que cuando es un cantante que es muy popular y que entonces ya te puedes meter, digamos, en terrenos más personales. Vamos a ver con al calzón abierto, dicen. Y sin hacer de esto un salsa rosa, que tampoco me apetece, si te parece, vamos a hablar de anécdotas que nos han pasado con personajes más o menos populares, ¿no? Ay... ¿Por qué te pusiste el otro día la chaqueta y hiciste una foto con la chaqueta de David Bustamante? Claro, pues esto fue muy gracioso. Pasará en breve por Local Musical, Bustamante, David Bustamante. Eso es. Entonces fue... Mira, estas cosas que luego nunca se saben porque en el programa no se cuentan. Fue muy complicado lo de cerrar la entrevista con David Bustamante porque desde la compañía de discos me decían que no se sabía si se iba a poder hacer, que él tenía que venir, llegar al hotel y lavarse la cara, que no entendía lo de lavarse la cara. Digo, ¿pero cuánto tarda en lavarse la cara? Pero bueno, entonces que... El sudorcillo ese de los viajes. No sé, pero bueno, a mí lo de lavarse la cara me quedó como marcado, ¿no? Y cuando me dicen, no, pero ¿cuánto tardas en hacer las entrevistas? Digo, pues bueno, aproximadamente media hora ese día porque coincidía con el día de la gala y entonces íbamos un poquito a piñón, se hicieron 5 y me decían, no, con Bustamante media hora, ¿no? Entonces yo le había entrevistado hace como 4 o 5 años y tenía un recuerdo tanto agridulce, digamos, ¿no? Por aquel entonces la entrevista estuvo muy bien, pero él tenía como mucha prisa. Puedes seguir pintando mientras no he empezado. Es que yo tengo un cerebro súper masculino para esto. Y si hablo, una cosa a la vez. Venga, habla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo el recuerdo que tenía era de alguien que acaba la entrevista, no me firma ni un disco, no saca ni una foto conmigo, se va todo a correr, le da un poco todo igual. Y yo tenía mis más y mis menos con respecto a qué me iba a encontrar en 2011 con respecto a David Bustamante y todo lo contrario a lo que estaba previsto. De hecho, además, Dani estuvo de cámara y puede corroborar cualquier información amable, cercano, próximo. Nos contó anécdotas que no puedo ni contar, muy divertidas. Hablamos incluso fuera de cámara de aquella relación que él tuvo con Begoña Alonso, que salió fatal parado. Pues una chica precisamente de Bilbao, pero bueno. Déjame contar esa anécdota. Ahora que tú no te acuerdas, igual te acuerdas tú. ¿De Begoña Alonso. Sí. Voy a contar una anécdota que es muy buena además. Cuando no existía internet, había una espectadora del programa, no me acuerdo el nombre y me va a matar, de Sestao, que todas las semanas ¿te decía que entrevistases a Begoña Alonso? No. Todas las semanas escribía una carta al programa, un poco hablando de lo que le había parecido, sugiriéndome cosas, pero una carta a mano, y yo puedo dar fe ella,
todas las semanas ¿Leías? le contestaba. No, vale, le vale, contestaba vale, y le perfecto. contestaba a mano. Igual alguna vez en el ordenador le contestaba. Sí. Me va a matar esta mujer. ¿Cómo se llamaba? Esther, desde Sestao, ¿no? Entonces un día, después de mucho tiempo, porque ella tenía un problema, o sea, no era normal, pero estaba un poco desanimada, pues después de mucho tiempo un día me dice que va a venir. En aquella época se hacía el programa en la tele, en los estudios plató, de la tele, sí. y decide que va a venir a visitarnos al programa, ¿no? Nos visita el programa y, sabiendo que nos va a visitar, yo le hago un hueco y no recuerdo a quién entrevisto, algún famosete de turno, y le entrevisto. Para ella fue todo un shock. Pero Javi, ¿cómo es a entrevistar? Sí, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido todo eso, ¿no? Entonces, la entrevisto y la entrevista sale ese mismo fin de semana, el fin de semana que éramos. Su vecina de al lado, la de puerta con puerta, Sí. ese momento que ella iba a tener un fin de semana de gloria porque había aparecido en la tele, aunque sea en La Visita y en Telebilbao. ¿Qué noticia sale ese fin de semana justo cuando sale su entrevista? ¿Que se muere la vecina? Que su vecina del lado, Begoña Alonso, vecina del lado puerta con puerta, se ha liado con Bustamante. Y la Y se eclipsaron quedó, por claro, completo. sin sus 15 minutos de gloria, Sí, o bueno, no sé cuántos fueron los que le dedicaste. Pues fíjate tú por dónde. Entonces, la entrevista, vamos, es una de las entrevistas más interesantes que he hecho en los últimos años. Fíjate, ¿A estoy hablando de Bustamante? los últimos años, sí, porque fue todo muy cercano, porque él estuvo muy a gusto, porque yo estuve muy a gusto. Además, son esas entrevistas que yo no me preparo nunca ningún listado de preguntas ni nada, sino que dije, Sí, ¿qué hago? ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Ya luego cada cual que vea la entrevista y así sepa cómo al final se hizo. Y yo me quedé perplejo, y lo que tú apuntabas antes, él se dejó, porque hicimos todas las entrevistas en la misma habitación, una cazadora de cuero chulísima, gris, que pesaba además un quintal, e Ibai y yo, mi compañero Ibai y yo, que somos para esto muy mitómanos y muy tal, muy cual, pues nos cogimos, nos pusimos la chamarra y la chaqueta de cuero y nos hicimos unas fotos. Pero luego le devolvería la chamarra, ¿no? Sí, no, luego la dejamos en recepción. No abrimos ningún bolsillo, prometo que no abrimos ningún bolsillo. Oye, ni tocamos absolutamente con nada. todos mis respetos hacia David Bustamante, me sorprende. No es que me baja, significa que no es que sea bajo el nivel, pero que me digas que la entrevista más guay de los últimos ha sido con David Bustamante. No, la más no, una de las más, una de las más interesantes de los últimos años, sobre todo porque cuando tú entrevistas, y además tú sueles entrevistar a personas más populares que en mi caso, porque yo a veces entrevisto a grupos que acaban de empezar, no los conoce nadie. que no los conoce nadie, entonces pues bueno, digamos que la responsabilidad es menor en cuanto a que no tengo que prepararme mentalmente un listado de preguntas para sorprender, entre comillas. O sea, cuando tú entrevistas, por ejemplo, como ha sido el caso de Antonia San Juan, tienes que hacer una entrevista distinta a la que habitualmente le hace Antonia San Juan para que ella pueda decir que bien he estado, que a gusto, me han preguntado esto que no me lo habían preguntado nunca. Entonces, eso es lo que ocurre con gente muy popular. Y en el caso de Bustamante, al final yo tenía que prepararme una entrevista que fuera diferente, que fuera distinta, y no sabía cómo iba a responder él. No sabía si él iba a entrar en el juego o por el contrario iba a estar a su bola y entonces me iba a resultar muy complicado. Y fue muy fácil, muy fácil. Ahora me ha venido a la memoria una anécdota que vivimos un día que iba a actuar Amparo Sandino, no sé si te acuerdas, en el Garden de Deusto. Bailando en el desván de Deusto. Pero no él es el final. Ah, ¿por qué? Pues iba a actuar Amparo Sandino, una cantante que a finales de los 90 triunfó fundamentalmente con su primer trabajo, El Mar de Amores, y bueno, luego el segundo álbum se llamaba El Año del Gato. Bueno, la cuestión está en que ella va a actuar en el Garden y había previamente o posteriormente, ya no recuerdo exactamente qué, unos boys. Entonces ella, cuando se enteró, dijo, no, yo no actúo. Sí, me acuerdo, y entonces de repente dijo, me he puesto mala. Y el Garden de Deusto estaba anunciada la actuación de Amparo Sandino en el Garden de Deusto, y ella por estar en desacuerdo con que actúen unos boys en el Garden, eso es, se hace un parte médico como que está mala y se viene de chufla con nosotros. Y ella sale por el garaje como que no ha venido, Sí. y entonces nosotros estamos, pero claro, a 4 pasos en el desván, en el mismo Deusto, un poquito más allá de la calle. Que yo creo que sigue existiendo el desván, ¿no? Pues no lo sé, porque hace mucho que no voy, pero vamos, y esa es una anécdota que es muy curiosa, por aquello de que, claro, cualquiera que pasase por el desván por casualidad, que había ido a ver a Amparo Sandino, que parece que no sucedió. Como que está mal, así. Como que está enferma, así está aquí bailando en el desván, así que... Oye, hemos visto, yo creo que tú y yo en la trayectoria que llevamos trabajando a través de medios, a gente que ha llegado muy alto y que luego ha quedado. ¿Cómo queda esa gente que... ¿Tú has tenido trato con algunas personas que han subido muy alto y luego han quedado en el olvido?
No me viene ningún nombre así a la cabeza, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo siempre tengo como ejemplo los participantes de la primera edición de Operación Triunfo, que no es el caso de Bustamante porque sigue estando muy bien